¿Quieres saber lo que hay detrás del Salmo 27? Quédate hasta el final y descubre el secreto del éxito. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas leen a Napoleon Hill, aplican sus técnicas, pero aún así permanecen atrapadas en la mediocridad financiera y espiritual? La verdad es que existe un secreto que Hill descubrió, pero nunca reveló por completo al mundo. Un secreto que estuvo escondido por más de 3000 años en las páginas de un libro que probablemente ya tengas en casa, pero nunca supiste cómo usar de la forma correcta. Napoleon Hill pasó años estudiando a los hombres más ricos de su época. Descubrió patrones, fórmulas y principios que separaban a los ganadores de los perdedores. Pero hay algo que encontró que cambió completamente su perspectiva sobre la riqueza y el éxito. Algo tan poderoso que prefirió mantenerlo entre líneas en sus libros, porque sabía que el mundo aún no estaba listo para recibir esa revelación. La impactante verdad es que mucho antes de que existieran Carnegie, Ford y Rockefeller, mucho antes de que naciera Hill, ya existía un hombre que conocía exactamente los mismos principios. Un hombre que aplicó estas leyes universales y se convirtió en el rey más rico y próspero de su época. Ese hombre era David, y la fórmula completa está registrada en el Salmo 27. La pregunta que no quiere callar es: si esta sabiduría siempre ha estado disponible, ¿por qué aún no la has descubierto? ¿Por qué seguimos buscando en libros modernos lo que ya fue revelado hace milenios? Hoy vas a descubrir lo que Napoleon Hill realmente encontró, pero nunca tuvo el coraje de compartir abiertamente. Existe una verdad transformadora que revolucionará completamente tu comprensión sobre la prosperidad, el éxito y la realización personal. Durante décadas hemos buscado fórmulas y métodos en libros de autoayuda, cuando en realidad la llave maestra siempre estuvo en las Sagradas Escrituras. Napoleon Hill se dio cuenta de esto, y hoy vas a entender exactamente cómo los principios que él enseñó son solo ecos de una sabiduría mucho más antigua y poderosa. Mi propósito aquí no es solo compartir una teoría más sobre el éxito, sino revelar cómo la Biblia contiene el manual más completo y práctico jamás escrito sobre la transformación de la vida, la prosperidad genuina y la autoridad personal. Cuando comprendas cómo aplicar los principios del Salmo 27 de la misma manera que Napoleon Hill aplicó sus estudios, tu perspectiva sobre la fe, los recursos y el propósito será completamente renovada. Esta no es una simple charla religiosa desconectada de la realidad, sino una revelación práctica sobre cómo alinear tu mente, tus acciones y tu identidad con las leyes universales que gobiernan el verdadero éxito. Estás a punto de descubrir que la diferencia entre una vida de escasez y una vida de abundancia no está en las técnicas modernas, sino en el dominio de principios eternos que pocos realmente comprenden. Prepárate para un cambio de paradigma que impactará no solo tu situación financiera, sino toda tu trayectoria de vida. La mayor mentira que nos han enseñado es que la espiritualidad y la prosperidad son incompatibles. La religión tradicional creó una falsa dicotomía, donde ser bendecido financieramente es casi un pecado, mientras que la pobreza es glorificada como una virtud espiritual. Esta distorsión cultural ha devastado generaciones enteras, creando una mentalidad de escasez disfrazada de humildad cristiana. Napoleon Hill descubrió que los hombres más prósperos de su época tenían algo en común. Entendían que la mente es el campo de batalla donde se decide entre la abundancia y la escasez. Pero nuestra cultura religiosa ha enseñado exactamente lo contrario, predicando la conformidad con la mediocridad y la resignación ante las dificultades como si fueran virtudes espirituales. Esta mentalidad ha contaminado a generaciones enteras de personas bien intencionadas que terminaron viviendo muy por debajo de su potencial. El resultado de esta programación mental limitante es devastador. Las personas talentosas se sabotean cuando comienzan a prosperar, porque inconscientemente creen que el éxito financiero compromete su integridad espiritual. Otras viven en constante culpa cuando desean una vida mejor, porque han sido condicionadas a creer que la ambición es sinónimo de egoísmo. Esta mentalidad de escasez disfrazada de piedad se ha convertido en una prisión mental que impide a millones de personas descubrir su verdadero potencial. La verdad bíblica es exactamente lo contrario de esta distorsión cultural.
Las Escrituras revelan que la prosperidad y el propósito divino van de la mano, que la abundancia es una herramienta para el impacto, no un obstáculo para la espiritualidad. Napoleon Hill se dio cuenta de esto al estudiar a hombres como John D. Rockefeller, que combinaban el éxito financiero con un sentido de misión trascendente. La diferencia fundamental entre la religiosidad muerta y la fe transformadora está en la aplicación práctica de los principios bíblicos. Napoleon Hill abordó la Biblia no como un libro de rituales, sino como un manual de leyes universales que gobiernan el éxito en todas las áreas de la vida. Cuando estudias el Salmo 27, no solo encuentras hermosas palabras de consuelo, sino una fórmula completa de transformación mental y práctica. La Biblia contiene los principios más avanzados jamás registrados sobre psicología, liderazgo, gestión de recursos y desarrollo personal. Proverbios enseña una inteligencia financiera más profunda que cualquier libro moderno de inversiones. Los principios de Jesús sobre liderazgo superan cualquier curso de gestión contemporáneo. Pablo revela en Romanos estrategias de renovación mental que preceden por milenios a los descubrimientos de la neurociencia moderna. El problema es que hemos sido condicionados a ver la Biblia como un amuleto religioso, no como un mapa práctico para navegar por la vida. Napoleon Hill comprendió que textos como Filipenses 4:19, Malaquías 3:10 y Deuteronomio 8:18 no son solo promesas espirituales, sino fórmulas prácticas que describen cómo funciona realmente la abundancia en el mundo real. Cuando Jesús dijo, «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas», Él estaba revelando el orden correcto de prioridades para alcanzar la prosperidad genuina. La palabra de Dios funciona como un GPS para la vida, no como una decoración religiosa. Cada principio registrado en las Escrituras ha sido probado durante miles de años y comprobado en millones de vidas que supieron aplicarlos correctamente. Napoleon Hill solo redescubrió y sistematizó en un lenguaje moderno lo que siempre estuvo disponible para quienes supieran interpretar las Escrituras como un manual práctico. La genialidad de Napoleon Hill fue darse cuenta de que los mismos principios que transformaron a hombres como David, José, Daniel y Pablo eran exactamente los mismos que elevaron a Carnegie, Edison y Ford a la cima de sus campos. La diferencia no estaba en los principios, sino en el lenguaje utilizado para describirlos. Lo que Hill llamó pensamiento positivo era lo que la Biblia siempre enseñó como renovación de la mente. Lo que él definió como propósito definido era idéntico a lo que las Escrituras describen como visión profética. Esta convergencia entre la sabiduría secular y espiritual no es una coincidencia, sino una confirmación de que existen leyes universales que gobiernan el éxito independientemente de la época o la cultura. Cuando Hill enfatizaba la importancia de la persistencia ante los obstáculos, estaba haciendo eco del mismo principio que Habacuc registró. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá. Cuando hablaba sobre la fuerza de la mente subconsciente, estaba describiendo el mismo proceso que Proverbios enseña. Como piensa en su alma, así es él. La validación secular de estas verdades espirituales debería fortalecer nuestra fe, no debilitarla. El hecho de que los principios bíblicos funcionen para personas que ni siquiera reconocen su origen divino demuestra que estamos lidiando con leyes universales, no con supersticiones religiosas. Napoleon Hill comprobó científicamente lo que la Biblia siempre afirmó. La mente renovada tiene poder creativo, la persistencia vence la resistencia y la alineación con un propósito superior genera autoridad natural. Este puente entre el mundo secular y espiritual elimina la falsa división que separa la fe y la práctica, revelando que los mismos principios que transforman vidas también transforman negocios, relaciones y situaciones financieras. La universalidad de estas leyes confirma que no estamos hablando de religión, sino de cómo funciona realmente la realidad. Napoleon Hill descubrió, al estudiar a los grandes líderes, que todo éxito duradero es precedido por un periodo intenso de preparación que la mayoría de las personas interpreta erróneamente como fracaso o castigo divino.
José pasó 13 años entre la visión y el palacio. Moisés estuvo 40 años en el desierto antes de liderar el éxodo. David fue ungido rey, pero vivió años huyendo en cuevas antes de asumir el trono. Este patrón se repite en la vida de cada líder que Hill estudió. El error fatal de la mentalidad moderna es interpretar el proceso como un problema, cuando en realidad es preparación. El dolor que estás viviendo no es un castigo por algo que hiciste mal, sino un forjamiento del carácter necesario para sostener lo que está por venir. Napoleon Hill se dio cuenta de que hombres como Thomas Edison no veían los miles de experimentos fallidos como derrotas, sino como etapas necesarias para llegar al descubrimiento revolucionario. La impaciencia humana quiere cosechar antes de sembrar, quiere la corona antes del carácter, quiere la autoridad antes de la preparación. Pero las leyes universales no funcionan así. Existe una proporción directa entre el tamaño de la promesa y la profundidad del proceso. Cuanto mayor sea tu destino, más intenso será tu período de preparación. No porque Dios quiera verte sufrir, sino porque Él quiere asegurarse de que no seas destruido por el peso de la responsabilidad que vendrá. Hill enseñó que la persistencia es la cualidad que separa a los ganadores de los perdedores, pero descubrió que la persistencia bíblica es mucho más profunda que la terquedad. Es la capacidad de mantener la fidelidad en lo oculto cuando nadie está mirando, de seguir haciendo lo correcto incluso cuando los resultados aún no aparecen. El tiempo divino no es un retraso, es una precisión absoluta para que llegues preparado en el momento adecuado. Napoleon Hill identificó que la mente es simultáneamente el campo de batalla más importante y la herramienta más poderosa que poseemos. Lo que él llamó control mental es exactamente lo que Pablo describió en Romanos 12:2 como la renovación de la mente. La diferencia entre una vida de victorias y una vida de derrotas se decide en los patrones de pensamiento que elegimos alimentar diariamente. El problema es que la mayoría de las personas intenta cambiar sus circunstancias sin antes transformar su mentalidad. Hill descubrió que todos los grandes triunfadores habían desarrollado la habilidad de mantener un control absoluto sobre sus pensamientos, rechazando inmediatamente cualquier idea que no contribuyera a sus objetivos principales. Esto no es pensamiento positivo superficial, sino disciplina mental estratégica. La mente no renovada funciona como un campo abandonado. Si no siembras intencionalmente semillas buenas, las malas hierbas brotarán naturalmente. Los pensamientos de escasez, miedo, duda y limitación son las malas hierbas naturales de una mente no disciplinada. Por eso la Biblia enseña que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Es un proceso activo, no pasivo. Hill se dio cuenta de que la renovación mental ocurre a través de la repetición constante de ideas constructivas hasta que se vuelven automáticas. Lo que él llamó autosugestión es el mismo principio que la Biblia describe como meditación en la palabra. Cuando programas tu mente con verdades sobre tu identidad, tu propósito y tus posibilidades, tu realidad externa comienza a alinearse con tu nueva programación mental. La transformación siempre comienza de adentro hacia afuera, nunca al revés. La diferencia crucial entre soñadores y realizadores no está en la calidad de sus visiones, sino en la consistencia de sus acciones. Napoleon Hill descubrió que todos los hombres de éxito que estudió poseían una característica común. Transformaban la inspiración en transpiración a través de una disciplina diaria implacable. Tener una visión es solo el primer paso. Materializarla exige una acción consistente, incluso cuando la motivación inicial ya ha pasado. El mayor obstáculo entre la visión y la manifestación es la mentalidad de microondas, que busca resultados instantáneos. Hill observó que las grandes conquistas son el resultado de pequeñas acciones repetidas durante largos periodos, no de esfuerzos esporádicos e intensos. La disciplina es más importante que el talento. La consistencia es más poderosa que la genialidad. Las personas talentosas que no desarrollan disciplina son superadas por personas mediocres que dominan el arte de la persistencia. La responsabilidad con lo que ya tienes es la clave para recibir más. Si no estás siendo fiel con los recursos, las relaciones y las oportunidades que ya posees,
¿por qué recibirías responsabilidades mayores? Hill descubrió que la prosperidad no es una cuestión de suerte, sino de una administración competente de los recursos disponibles. La multiplicación ocurre cuando demuestras ser confiable con lo poco. El proceso de manifestación involucra 3 elementos inseparables: una visión clara del objetivo, un plan de acción específico y una ejecución diaria consistente. La mayoría de las personas falla porque tiene visión sin plan o plan sin ejecución. Napoleon Hill enseñó que el éxito es ciencia, no suerte. Cuando alineas el pensamiento, la planificación y la acción de manera consistente, la manifestación de tus objetivos se vuelve inevitable, no milagrosa. La batalla más importante de tu vida ocurre en el campo de la identidad personal. Napoleon Hill descubrió que los hombres más exitosos tenían una comprensión clara de quiénes eran y de lo que estaban destinados a lograr. No permitían que las circunstancias temporales o las opiniones de otras personas definieran su autoimagen. La identidad espiritual siempre tiene prioridad sobre la identidad social. El problema es que la mayoría de las personas construye su identidad basándose en etiquetas externas: profesión, situación financiera, relaciones, aprobación social. Cuando estas cosas cambian o desaparecen, entran en una crisis de identidad porque han perdido sus puntos de referencia. Hill se dio cuenta de que los grandes líderes tienen su identidad anclada en algo mucho más profundo y estable que las circunstancias externas. La visión que Dios tiene de ti es infinitamente mayor que la visión que tienes de ti mismo o la que otras personas tienen de ti. Mientras tú ves limitaciones, fallos e imposibilidades, Él ve potencial, propósito y posibilidades ilimitadas. El Salmo 27 revela que tu verdadera identidad no está determinada por dónde estás, sino por de quién eres hijo. Esta revelación es la base de toda confianza genuina. Cuando alineas tu autoimagen con tu identidad espiritual, algo poderoso sucede. Empiezas a tomar decisiones basadas en tu destino, no en tus circunstancias actuales. Hill enseñó que los grandes realizadores siempre actúan como si ya fueran la persona que desean ser. No esperan a que las circunstancias cambien para cambiar su mentalidad. Cambian la mentalidad para cambiar las circunstancias. Napoleon Hill hizo una distinción fundamental entre la posición y la autoridad real. Muchas personas ocupan puestos de liderazgo, pero pocas poseen una autoridad genuina. La verdadera autoridad no es conferida por títulos o imposición, sino que se gana a través del carácter y del servicio competente. La autoridad real nace de adentro hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro. La diferencia entre un jefe y un líder está en la fuente de su influencia. Los jefes dependen de la posición jerárquica para ser obedecidos. Los líderes inspiran un seguimiento voluntario a través del ejemplo y la competencia. Hill descubrió que hombres como Andrew Carnegie tenían una autoridad moral que trascendía cualquier cargo formal, porque sus vidas eran consistentes con sus principios. La autoridad bíblica funciona a través del principio del servicio. Quien quiera ser el más grande debe ser el siervo de todos. Esto no significa rebajarse o aceptar abusos, sino usar tus habilidades y recursos para agregar valor en la vida de otras personas. Cuando resuelves problemas genuinos y mejoras las situaciones donde estás presente, la autoridad natural emerge como consecuencia, no como objetivo. El posicionamiento espiritual correcto genera una autoridad terrenal inevitable. Cuando entiendes tu posición como hijo de Dios, embajador del reino y administrador de dones divinos, desarrollas una confianza interior que no depende de la validación externa. Hill observó que los grandes líderes tenían una convicción interior inquebrantable sobre su valor y propósito, que se manifestaba naturalmente en todas sus interacciones. Napoleon Hill descubrió que la excelencia no es un acto aislado, sino un hábito formado a través de la repetición consistente de patrones elevados. Los grandes realizadores que estudió tenían en común la negativa a aceptar la mediocridad en cualquier área de sus vidas. Entendían que la excelencia es una forma de adoración práctica, una manera de honrar los dones recibidos a través del máximo desarrollo de su potencial. La disciplina en los pequeños detalles es lo que separa a los profesionales de los aficionados.
Hill observó que hombres como Henry Ford prestaban una atención obsesiva a aspectos aparentemente insignificantes, porque sabían que los grandes resultados se componen de pequeñas decisiones correctas repetidas de manera consistente. La fidelidad en lo poco determina la confiabilidad en lo mucho. El principio de la recompensa de la fidelidad funciona de manera matemática. Lo que haces en lo oculto determina lo que recibes en público. Cuando desarrollas la excelencia incluso cuando nadie te ve, cuando haces el mejor trabajo posible independientemente del reconocimiento inmediato, estás construyendo un carácter que inevitablemente atraerá oportunidades mayores. El trabajo debe ser visto como una vocación sagrada, no como una obligación secular. Hill se dio cuenta de que los grandes realizadores veían sus actividades profesionales como una expresión del propósito divino, no solo como un medio de sustento financiero. Cuando trabajas con excelencia como una forma de adoración, tu trabajo se convierte en una fuerza multiplicadora que impacta mucho más allá de los resultados inmediatos. La excelencia tiene poder de propagación. Inspira a otras personas a elevar sus propios estándares. Uno de los descubrimientos más importantes de Napoleon Hill fue la relación proporcional entre el tamaño de la promesa y la duración del proceso de preparación. Cuanto mayor sea tu destino, más largo e intenso será el periodo de forjamiento necesario para que tengas la capacidad de sostener lo que está por venir. Esto no es un castigo, sino una protección divina contra la destrucción que ocurre cuando recibimos responsabilidades para las que no estamos preparados. La Biblia está llena de ejemplos de largos procesos de preparación. Abraham esperó 25 años entre la promesa y el nacimiento de Isaac. José pasó 13 años entre el sueño y el palacio. Pablo estuvo 3 años en Arabia después de su conversión, antes de iniciar su ministerio público. Estos periodos no fueron una pérdida de tiempo, sino una inversión en la formación de un carácter capaz de soportar la presión de la responsabilidad futura. El desierto y las dificultades son universidades divinas, donde aprendes lecciones que no se pueden enseñar en aulas convencionales. Hill se dio cuenta de que todos los grandes líderes pasaron por periodos de aparente fracaso que en realidad fueron laboratorios de desarrollo de cualidades esenciales como la resiliencia, la sabiduría, la compasión y la dependencia de recursos superiores a las propias capacidades. La paciencia y la perseverancia no son virtudes pasivas, sino disciplinas activas que implican mantener la productividad y la fidelidad, incluso cuando los resultados aún no son visibles. Hill enseñó que la persistencia inteligente es diferente de la terquedad. Implica ajustar los métodos cuando sea necesario, pero nunca renunciar al objetivo principal. El crecimiento a través de las adversidades desarrolla músculos espirituales que no se pueden desarrollar en tiempos de facilidad. Napoleon Hill descubrió que existe una fórmula matemática para la autoridad genuina que involucra 3 elementos inseparables: propósito plus, identidad, plus acción, nil, autoridad. Cuando estos 3 componentes se alinean de manera consistente, el resultado es una transformación que impacta no solo tu vida, sino toda tu esfera de influencia a tu alrededor. El propósito es el combustible que energiza todas tus acciones. Sin un propósito claro que trascienda tus intereses personales, no tendrás la motivación suficiente para persistir a través de las dificultades inevitables. Hill observó que todos los grandes realizadores tenían un sentido de misión que los mantenía enfocados incluso cuando las circunstancias eran desfavorables. La identidad correcta proporciona la base de confianza necesaria para acciones audaces. Cuando sabes quién eres en esencia, independientemente de las circunstancias temporales, desarrollas una estabilidad interior que permite tomar decisiones basadas en el destino, no en el miedo. Tu identidad espiritual determina tu potencial práctico. La acción consistente es lo que transforma el potencial en realidad tangible. Hill enseñó que las buenas intenciones sin una ejecución práctica no producen resultados. La sinergia entre un propósito claro, una identidad establecida y una acción disciplinada crea una fuerza multiplicadora que produce resultados exponenciales, no solo aditivos. Cuando integras estos 3 elementos, te conviertes en parte de la solución en cualquier entorno donde estés presente.
no en parte del problema. Las personas comienzan a buscarte naturalmente para pedir consejos, oportunidades y liderazgo, porque reconocen la autoridad genuina que emana de una vida alineada con principios universales. Napoleon Hill hizo una observación crucial sobre los hombres más prósperos de su época. Veían los recursos financieros como herramientas para el impacto, no como fines en sí mismos. La riqueza era un medio para lograr propósitos mayores, nunca el objetivo final. Esta perspectiva transformó completamente su relación con el dinero y determinó tanto la velocidad de adquisición como la sostenibilidad de la prosperidad. El propósito divino para la prosperidad siempre implica la multiplicación y el impacto generacional. Cuando prosperas solo para el consumo personal, estás violando las leyes universales que gobiernan la verdadera riqueza. Pero cuando prosperas con una conciencia de mayordomía, entendiendo que tus recursos son herramientas para bendecir a otras personas y avanzar en los propósitos del reino, te alineas con principios que generan prosperidad sostenible. La responsabilidad con las bendiciones recibidas determina la capacidad de recibir más. Hill descubrió que hombres como John D. Rockefeller tenían sistemas rigurosos de administración y distribución de la riqueza porque entendían que eran administradores, no propietarios absolutos. Esta mentalidad de mayordomía, no de posesión, es lo que permite una multiplicación continua sin la destrucción del carácter. Las decisiones financieras que tomas hoy tienen un impacto que trasciende tu propia generación. Hill observó que las grandes fortunas se construyeron y mantuvieron por familias que tenían una visión a largo plazo y entendían el poder de las decisiones compuestas. Cuando tomas decisiones basadas en principios eternos, no solo en necesidades inmediatas, liberas fuerzas multiplicadoras que trabajan a tu favor por generaciones. Ha llegado el momento de la decisión más importante de tu vida. Ya no puedes fingir que no sabes la verdad. Ya no puedes usar la ignorancia como excusa para permanecer en la mediocridad. Napoleon Hill descubrió los principios, la Biblia los reveló hace milenios, y ahora tú tienes acceso al mismo conocimiento que transformó a reyes, profetas y a los hombres más prósperos de la historia moderna. La diferencia entre la transformación y el estancamiento no está en la calidad de la revelación que recibes, sino en la velocidad de tu respuesta. Muchas personas escuchan verdades transformadoras, se emocionan en el momento, pero nunca hacen la transición de la teoría a la práctica. Se convierten en coleccionistas de información, no en aplicadores de la revelación. Tu responsabilidad individual no puede ser transferida a nadie. Ni tu familia, ni tu iglesia, ni tu gobierno pueden tomar por ti las decisiones que determinarán tu destino. Hill enseñó que el éxito es una responsabilidad personal absoluta. Eres 100% responsable de los resultados de tu vida, independientemente de las circunstancias que enfrentaste en el pasado. El tiempo de las excusas ha terminado. El tiempo de la postergación se acabó. El tiempo de esperar por las condiciones perfectas ya pasó. Tienes todo lo que necesitas para comenzar ahora mismo a aplicar los principios que acabas de descubrir. La única cosa que está entre tú y la transformación de tu vida es la decisión de dejar de ser un espectador y convertirte en el protagonista de tu propia historia. Declaro sobre ti en este momento que tu época de escasez ha llegado a su fin. Los años de confusión sobre tu identidad y propósito han terminado. Napoleon Hill gastó una vida entera para descubrir lo que siempre estuvo a tu alcance, y ahora tú tienes acceso a la misma revelación que transformó a reyes y construyó imperios. Fuiste creado para la autoridad, no para la mediocridad. Fuiste llamado para la abundancia, no para la escasez. Tu destino es liderar, no seguir. Influenciar, no ser influenciado. Resolver problemas, no crear nuevos. Ser una respuesta donde hay necesidad, una luz donde hay oscuridad, una esperanza donde hay desesperación. Como dijo Napoleon Hill, eres el dueño de tu destino, el capitán de tu alma. Pero yo añado, también eres hijo del Dios Altísimo, heredero de promesas eternas, portador de dones sobrenaturales. Tu identidad espiritual determina tu potencial terrenal. Cuando alineas quién eres con lo que haces,
Fuerzas invisibles conspiran a tu favor. Llegó tu hora de dejar de ser un problema y convertirte en una solución, de salir de la platea y subir al escenario, de dejar de consumir contenido y empezar a producir resultados. El reino de Dios necesita embajadores competentes, prósperos e influyentes. Fuiste elegido para ser uno de ellos. Tu tiempo es ahora. Si este mensaje ha tocado tu corazón y has reconocido que ha llegado tu hora de aplicar estos principios transformadores en tu vida, quiero que tomes 3 acciones específicas ahora mismo. Primero, escribe en los comentarios la frase "Mi mente fue renovada" para declarar públicamente tu decisión de romper con los patrones mentales limitantes y abrazar la mentalidad de hijo de Dios que realmente eres. Segundo, comparte este video con al menos una persona que sepas que necesita escuchar esta revelación. Puede ser un familiar, amigo o colega que esté pasando por dificultades financieras o una crisis de identidad. Sé un canal de transformación en la vida de alguien. Tercero, si quieres seguir recibiendo contenido que profundice tu comprensión sobre la prosperidad bíblica y el desarrollo del carácter, dale me gusta a este video y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. Tu viaje de transformación apenas está comenzando. Recuerda, el conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento. La diferencia entre tu vida hoy y tu vida dentro de un año estará determinada por las acciones que tomes en las próximas 24 horas. No dejes que esta revelación se convierta en solo otra información interesante. Transfórmala en el combustible de tu transformación.